Hoy abrimos este ciclo con el taller Convivencia Consciente, Pensamiento Crítico en la Era de la Inteligencia Artificial. Sabemos que hablar de inteligencia artificial ya no es hablar del futuro, es hablar del presente. Ya está en nuestras aulas, en nuestras búsquedas, en nuestras decisiones y en nuestras formas de trabajar, enseñar y aprender. Por eso la pregunta no es si debemos usarla o no, la pregunta es cómo vamos a convivir con ella de forma más consciente, crítica y responsable. Este será un espacio para reflexionar, cuestionar y dialogar. Los invitamos a que participen activamente, abran sus micrófonos y compartan en el chat sus experiencias, dudas, inquietudes, incluso las tensiones que tengan frente al uso de la inteligencia artificial. El día de hoy nos van a acompañar Ana María Molina y Claudia Zuluaga, asesoras pedagógicas de cultura digital. Gracias a ellas por acompañarnos y por ayudarnos a iniciar en este ciclo con una mirada reflexiva y necesaria. Las dejo con ellas. Gracias. Muchas gracias, Aleja. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Yo soy Claudia Zuluaga, asesora pedagógica del área de cultura digital de Uniarroa, y hoy pues estoy muy contenta por acompañarnos en este espacio en el que queremos dialogar y compartir. Anita. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana María Molina. Me alegra mucho saludarles. Espero que se encuentren súper bien en esta tarde. La idea pues es que podamos conversar, participar. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Podemos encender micrófonos, sino por el chat. Y la idea es pues como poder contar con todas sus percepciones e ideas. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Anita. Bueno, entonces hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre un asunto pues muy cotidiano, pues como ya el mismo título nos lo anuncia, pensar en que, bueno, es una realidad que hasta hace muy poco la inteligencia artificial pues parecía ciencia ficción, pero bueno, hoy es evidente que está presente en todo, nuestra interacción en los teléfonos, y pues ya más cercano en nuestras aulas, y eso pues también nos genera pues una pregunta. Hay tareas que nosotros apoyados con la IA las hacemos mucho más rápido pues que si no existe, ¿cierto? Pero bueno, esta comodidad nos deja varias preguntas ahí en el tintero, y la idea es que hoy pues las podamos eh, conversar, ¿cierto? Entonces, bueno, Anita, si quieres, bueno, vamos a concentrarnos como en estas cositas que tenemos en pantalla. Como bien Anita les decía, la idea es que hoy pues podamos estar tranquilos en este conversatorio. Si ustedes quieren libremente pues hablar, pues activar sus micrófonos, pero también que estemos como muy pendientes del chat. Es una herramienta pues muy, muy buena, y por ahí vamos a estar como muy pendientes a sus apreciaciones. Entonces aquí tenemos una serie de preguntitas muy cotidianas que queremos que ustedes las piensen de manera tranquila y que nos podamos como generar esas respuestas también de manera tranquila, valga la redundancia. Entonces, lo primero, queremos preguntarles: ¿quién ha sentido que la IA escribió algo mejor que lo que ustedes hubieran escrito? No sé, pronto, ¿a Yo, quién les ha pasado eso? Ah. Muy bien, bueno, por aquí en el chat, ¿quién más nos dice? Vamos a ver. Yo creo que sí. Bueno, aquí nos dicen que escribe de forma más ordenada y coherente, por lo menos mejor estructurado. Sí, cierto, me pasa, coincido con ustedes perfectamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Anita. En mi momento que no sé qué pasa, no me quiere. Ya, Listo. ¿qué le pasa a mi computadora?
Listo, bueno. Bueno, ahí no estoy viendo. Espera, pues. Bueno, por aquí nos dicen que, bueno, tiene más argumentos, con mejor elaboración. Bueno, muy bien. Ahora, ¿quién ha aceptado una recomendación de Netflix, Spotify, TikTok, bueno, entre otros, sin pensar si realmente quería esa recomendación exactamente? Y bueno, simplemente la vida me lo trajo aquí y accedo a ello. Bueno, hay unos que dicen que, bueno, hablando de las otras, hay unos que dicen que a veces, dice que, bueno, aquí hay otra persona que dice que yo busco las recomendaciones porque no sé qué buscar, ¿sí? Como algo así como con esa página en blanco y bueno, en la IA le ayuda a uno ahí un poquito como a agilizar la tarea. Bueno, sí, coincidimos en eso, que suele pasar algunas veces. Listo, Anita, vamos a la siguiente pregunta. Y bueno, algo clave aquí, ¿quién siente que su memoria es peor que hace 5 años? Partiendo pues del uso de la IA. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, aquí varios, Alejandro, Sandra, Viviana, Ever dice que sí que yo, pero muy bien, sí. Creo que todos coincidimos en lo mismo, pero entonces, miren que pues no estamos solos con esa respuesta. A todos nos pasa. Bueno, hay alguien por aquí que dice que eso no lo ha evaluado. Bueno, pues entonces ahí les dejamos esa preguntita. ¿Cierto? También puede haber alguien que diga no. Creo que mi memoria está intacta, ¿cierto? O bueno, también podríamos pensar, bueno, o sea, ese concepto de memoria es relativo, en este caso, no sé, ¿cierto? Puede ser. Bueno. Vamos a seguir a Anita. Entonces, él simplemente como que lo dejáramos ahí, no era pues como, no es como con el ánimo de decir, ay, lo hizo o no lo hizo, está bien o mal, no, simplemente para que evidenciemos un poco que pues son preguntas recurrentes y que pueden haber respuestas pues muy similares en todos y que hay quizás angustias que a todos nos habita con este uso de la I. Bueno. Ahora nosotros quisimos traer para la conversación un concepto que es bien interesante y es el tema de la tercerización cognitiva. Y de manera pues muy sencilla podemos definir qué es ese proceso de delegar funciones mentales complejas, ¿cierto? A dispositivos externos o algoritmos en este caso, entonces a la IA. Y entonces les volvemos a generar otra pregunta para que se quede ahí. Si la IA tiene las respuestas, ¿quién tiene las preguntas? ¿Cierto? Entonces, como de ida y vuelta, ¿cierto? Yo necesito generar unas preguntas, pues para que esa IA me genere esas respuestas, pero bueno, ¿quién está entonces alimentando a esa inteligencia? Anita, por favor, vamos. Y con este asunto de la tercerización cognitiva, pues esto abre paso para también hablar del tema del sedentarismo cognitivo y es esa debilitación de nuestra capacidad de procesar información profunda, ¿cierto? No sé si de pronto alguien tenga por ahí algún comentario que quiera como acá compartirlo. Bueno. Entonces, esa tercerización cognitiva, que es ese acto de delegar nuestra capacidad de pensar, recordar y analizar, pues se la delegamos a las máquinas. Nosotros queremos invitarlos aquí a pensar en unos tópicos bien puntuales que tal vez nos puede dar como unas posibilidades de trabajo como para aterrizarlo en nuestra vida
también cotidiano o en nuestro quehacer. Anita, por favor, dale a la siguiente. Bueno, pero antes de eso, vamos a dejarles ahorita en el chat, les agrego un recomendado. Es un artículo bien interesante que se llama Pensar se está convirtiendo en un lujo, ¿sí? Mm, y hay un fragmento bien importante que quisiéramos que ustedes cuando pues lo exploren le prestaran atención y es el asunto de que hay pruebas de que nuestra capacidad para aplicar ese poder cerebral está disminuyendo. Y aquí la autora nos cuenta que según un informe reciente, las puntuaciones de alfabetización de los adultos se nivelaron y empezaron a descender en la mayoría de países pues, de la... ¿Sí? Mm, entonces, miren que eso es una cifra alarmante. ¿Sí? Y también, pues hace como un paralelo, pues que en otros estudios hablan de que, bueno, los niños también muestran una alfabetización decreciente. Entonces es un paralelo. No es solamente, por ejemplo, podríamos decir, ay, bueno, los adolescentes que son los que están, digamos que alguien de manera desapercibida podría decir si están como más pegados a las redes, pero resulta que no. Es un asunto que nos abarca a todas las edades. Entonces, les vamos a dejar aquí en el chat en un segundito el artículo para que lo puedan revisar y también ustedes sacar como sus propias conclusiones. Anita, por favor, la siguiente. Bueno, y también les tenemos otro súper recomendado que ya lo hemos traído algunas veces acá en los espacios de Cultura Activa. Y es el famoso autor colombiano Julián de Zubiría, que tiene una columna en el periódico El Espectador. Entonces ahí lo dejamos para que lo puedan seguir. Y él tiene este artículo que lo titula ¿Serán desplazados los docentes por la inteligencia artificial? Ya también les comparto en un segundo eh, el enlace directo. Entonces, en este artículo, mm, Julián de Subiría plantea una pregunta, esa pregunta crucial, ¿sí? Y él nos dice que, bueno, la respuesta rápida es no, pero la respuesta profunda nos obliga a mirar qué le estamos haciendo a nuestro propio cerebro cuando le entregamos como toda digamos que la responsabilidad a las pantallas, a los algoritmos, finalmente, a la IA. ¿Sí, Anita? Ah, profe, alguien tiene por ahí una manito levantada. Román, Sí, buenas tardes. buenas tardes, profe, adelante. No, yo quería comentar, pues es que de una me llamó la atención y eso que acabaron de comentar sí puede ser muy cierto. Eso de que del sedentarismo que atrofia los músculos, pues como el sedentarismo cognitivo debilita la capacidad de pensar, de procesar información profunda. Pues yo creo que eso sí está ocurriendo. Porque de todas formas uno ahora que está utilizando en algunas consultas la IA y para algunos trabajos, pues la verdad es que uno sí hace en el mínimo esfuerzo, digámoslo así. Entonces eso yo creería que sí es muy cierto. Gracias, profe, por tu intervención. Gracias. Bien. Alejandro, también tiene la manito levantada. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, gracias. Yo soy de los que pienso que no, digamos, es una super herramienta. Yo creo que si miramos históricamente, eh, las herramientas que ha desarrollado
la humanidad a través de los años. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nuestros adultos, nuestras personas mayores, eh, aprendieron muchas operaciones matemáticas con un instrumento muy sencillo que se llamaba el ábaco. Después, muchos años después, surgieron cosas como las calculadoras electrónicas que permitieron hacer muchos cálculos. Mucho tiempo después surgieron los computadores y los software y los programas para hacer muchas cosas más hasta llegar al celular y todas las herramientas que tenemos hoy. Entonces, para mí yo soy profesor de fitoquímica y lo considero una súper herramienta, no una cosa que nos puede desplazar como profesores ni como formadores, sino una herramienta que hay que saber aprovechar. Por supuesto, hay que tener siempre precaución porque también comete errores y uno debe tener como la capacidad y aprender a ver esa capacidad de cometer errores que también tiene la inteligencia artificial. Yo en mi caso he detectado algunos, pero para mí es una super herramienta más que una competencia. Muchas gracias, profe Alejandro. Mencionas algo bien clave y es cómo entonces saber utilizar esa super herramienta. Profe Omar, tienes la manito levantada. Profe Omar. No, 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 no soy profesor, soy estudiante. Ah, bueno, Omar, adelante. Bueno, yo con respecto a lo que decía el profesor que me ha antecedido, eh, yo tengo una experiencia muy personal. Yo estudié electrónica ya hace mucho tiempo y pues eh, antes de estudiar electrónica obviamente estaba en los últimos años del bachillerato y en esa época salieron de moda las calculadoras Casio. Y yo pues era una persona de bajos recursos y no tenía para la calculadora, entonces usaba tablas para calcular los logaritmos y para calcular las funciones trigonométricas. Y yo le tomaba el pelo a mis compañeros porque les ganaba haciendo las operaciones ellos con sus calculadoras y pues yo lo hacía más rápido y lo hacía bien, ¿cierto? Y pues yo pensé que eso era lo correcto. Cuando entré a estudiar electrónica, perdí una de mis pocas veces que perdí un parcial en álgebra lo perdí porque no sabía usar la calculadora. Entonces, y de ahí para acá, pues, usé la calculadora y el computador y muchas herramientas, y la conclusión es que uno, es decir, las cosas llegan para quedarse. La inteligencia artificial en este caso llegó para quedarse. Y sí es una esa herramienta importantísima para que uno aprenda casi cualquier cosa, ¿sí? Solamente que hay que saber usar la herramienta. Muchas gracias, Omar, por tu intervención. Sí, saber convivir con esas herramientas. También mencionas algo muy, muy importante. Entonces, bueno, Anita, por favor, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Y ahora entonces, recogiendo pues un poco las reflexiones de los personas que acaban también de conversar y lo que veníamos dialogando de los dos artículos recomendados, aquí tenemos eh, tres tópicos, como les mencionaba ahorita, que nos puede dar como muchas luces, ¿cierto? Para aterrizar, digamos que esa apropiación también del trabajo con la IA. Entonces, en ese primer tópico que lo titulamos La ilusión de aprender, para llevarlo como a un terreno concreto, situémonos cuando vemos videos o contenido rápido en el celular. Y esto pues genera una sensación de competencia, ¿cierto? O sea, porque creemos que, ay, bueno, aprendimos de algo, lo sabemos, pero finalmente, de fondo, ahí lo que solo estamos haciendo es reconociendo datos superficiales.
¿sí? Y esto lo conectamos con esa idea de que creemos que sabemos algo simplemente porque lo acabamos de leer en una pantalla, digamos que del acto cotidiano cuando estoy pues, interactuando con el celular. Em, pero reconocer datos superficiales, pues no es aprender, ¿cierto? Y bueno, cuando la IA o pues nos presenta videos cortos o también nos sugiere otro tipo de información, nos da, evidentemente, pues respuestas digeridas, pero de fondo nos roba el proceso. O sea, ganamos tiempo, nos ayuda en nuestras tareas, pero de fondo nos está robando ese proceso cognitivo que deberíamos hacer. Y en ese sentido, nuestro cerebro se vuelve perezoso porque confunde disponibilidad de la información con la apropiación del conocimiento. Y en ese sentido, esa apropiación del conocimiento es esa parte que creemos nos queda a nosotros como una tarea bien importante. Bueno, en el otro tópico que nos habla de que pues información es conocimiento y dado con lo anterior que les decía, nosotros, claro, estamos o vivimos bombardeados por exceso de información, pero es una información fragmentada. Eh, y ejemplo, estamos leyendo algo en WhatsApp y luego pasamos a Instagram, en fin. Y sobre eso, subiría, nos advierte que este consumo en píldoras, ese como picar aquí, picar allá, no construye o no aporta a las estructuras mentales sólidas, porque, bueno, finalmente ese como picar aquí, picar allá, pues genera ruido, solo genera ruido. Y bueno, nosotros también debemos reconocer y estar como muy pendientes de que el conocimiento, un conocimiento verdadero requiere de qué? Pues de un esfuerzo pues grande y de generar un proceso de apropiación de ese conocimiento que, por ejemplo, yo puedo ganar o facilitarlo con la implementación de una herramienta IA, pero necesito apropiarme de ello y pues con eso hacer transformaciones, ¿sí? Y bueno, el último tópico que aquí queríamos señalarles es el impacto de ese uso desmedido, de, pa- el uso desmedido de pantallas está reduciendo drásticamente los tiempos de atención y nuestra capacidad de lectura crítica. Y pues estas son habilidades esenciales pues para tener una visión crítica del mundo, del entorno y pues por tanto pues también nuestra autonomía, nuestro diario vivir, no solamente pues digamos que en un ámbito académico, sino pues en todos los aspectos de nuestra vida. Mm, y bueno, entonces hay una pregunta que también queremos dejarles acá, bien importante, es que ¿será que estamos perdiendo la capacidad de hacer lecturas críticas profundas, llegar como a ese nivel? Y esto unido a la necesidad de cada vez afianzarnos en preguntarnos por la apropiación del conocimiento. ¿Sí? No sé, Omar, ¿dejó la manito levantada o quiere hacer otra intervención? Parece que estaba la manito levantada. Listo, ya. Bueno, entonces, para cerrar un poco como estos tópicos, nosotros coincidimos con ambos autores cuando argumentan más bien que la IA no va a desplazar a los, por ejemplo, a los buenos docentes, ni a los buenos estudiantes, ni a los buenos trabajadores, ¿cierto? Se va a desplazar a aquellos que, pues tal vez, actúan como máquinas, a los que solo repiten datos y a los que, pues, solo, pues se van como
como a los resúmenes de las cosas y sin poner pues como un punto crítico. Entonces, súper recomendados. Ahí les dejamos en el chat estos dos artículos. Espero los puedan disfrutar bastante y vamos a seguir con nuestra conversación. Anita, no sé si quieres seguir. Bueno, de acuerdo pues como a todo eso que ha venido planteando Clau y también a las intervenciones que han estado haciendo, pues hablamos de un asunto que nos parece importante y es como de esa delgada línea que existe entre la asistencia y la atrofia, porque decimos como acudimos más bien como a la celebración de la eficiencia, decimos como, ay, hice en 5 minutos lo que antes hacían en 2 horas, y pues bueno, eso es maravilloso, ¿cierto? Pero acá viene una pregunta que es un tanto incómoda y es eh, pensada desde la perspectiva de la educación y del trabajo pues como de producción intelectual, y es que el valor realmente está en el resultado, si el valor realmente está en el resultado o en el proceso que hicimos para llegar allá, ¿cierto? Porque muchas veces, pues lo que realmente forma nuestro pensamiento no es el producto terminado como tal, sino el recorrido precisamente mental, el despliegue pues de pensamiento, de creatividad que hemos realizado para llegar allá. Entonces, en esa línea, el pensamiento crítico implica, sobre todo, pues como preguntarnos en qué parte del proceso estas herramientas que nosotros usamos nos ayudan a pensar mejor y en qué parte, de alguna manera, me está pidiendo que deje de pensar, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo y es que, no sé, la inteligencia artificial, ChatGPT, me resume el texto, ¿cierto? Pero de alguna manera, con lo que estamos conversando también ahorita, nos quita esa oportunidad de hacer un ciclo reflexivo, ¿cierto? Que es como explorar, integrar, analizar, llegar pues como tal a la resolución. Entonces, de alguna manera, cuando delegamos la síntesis o cuando dejamos pues como que ChatGPT nos escriba el Grok, ¿cierto? DeepSeek, hay muchas herramientas, no escriban por nosotros, digamos que estamos dejando de un lado como nuestra presencia cognitiva, ¿cierto? Esa capacidad pues como de construir y confirmar significados. Nuevamente pues la intención no es como satanizar la inteligencia artificial, por supuesto, esa no es la apuesta y de hecho hemos sido pues como muy insistentes en eso, sino más bien como promover una perspectiva reflexiva de su uso. Por ejemplo, acá traemos pues como una especie de etapa pues como reflexiva y es como antes de usar la inteligencia artificial, tengo clara mi propia opinión sobre el tema. Durante el uso, la IA está expandiendo mis posibilidades o simplemente está haciendo el trabajo por mí. Soy capaz de explicar el razonamiento detrás del resultado final, ¿cierto? Y aquí pues traemos un asunto que pensado desde la diapositiva anterior, pues que puede ser como una especie de llamado a la atención, esto de pensar la inteligencia artificial como un andamiaje desde la perspectiva de Vygotsky, cuando estábamos preparando el taller, pues como que pensamos en esa posibilidad de que la inteligencia artificial puede ser vista como un andamiaje, ¿cierto? Que puede ayudarnos a llegar más alto, pero de todas maneras el edificio, pues la metáfora del edificio la seguimos construyendo nosotros, ¿cierto? Porque el asunto ahí es que no podemos permitir que la IA sea el andamiaje y también el edificio, porque ahí es cuando, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior y con lo que ahorita Clau mencionaba, ahí es cuando el músculo deja de trabajar, ¿cierto? Entonces, se trata es de darle la vuelta a la herramienta, ¿cierto? Usar la inteligencia para potenciar nuestro desarrollo intelectual, pero no para convertirnos pues solamente en un insumo que de alguna manera está alimentando de manera constante el algoritmo sin ningún tipo de reflexión. ¿Cierto? Entonces acá desde la perspectiva de Vygotsky, estas herramientas están para ayudarnos a alcanzar la reflexión y un nivel, pues digamos, más avanzado que de pronto
en este momento no podríamos lograr. Pero de todas maneras, considerando que ese esfuerzo, esa, digamos, la necesidad de capacitación sigue siendo nuestra. Y ahí es donde nos interesa precisamente problematizar el asunto de que la tecnología facilita el intercambio, ¿cierto? La comunicación, pero entender que el aprendizaje ocurre cuando estamos cuestionando, editando, contrastando. Por ejemplo, si ChatGPT nos da algo, le pedimos a ChatGPT que nos apoye en la creación, no sé, de un ensayo sobre la historia de Colombia del siglo XX. Estoy diciendo cualquier cosa. Cuando ChatGPT entregue ese resultado, es importante valorar las referencias, por decir algo que usa. Generalmente son referencias súper extrañas, ¿cierto? De fuentes que uno, pues como que le parecen dudosas. Entonces ahí está pues como esa capacidad. Y pues insistimos, no es usar menos la herramienta, sino usarla con más intencionalidad y con más criterio. Bueno, para esto les traemos un estudio de caso, ¿cierto? Que, que nos puede ayudar a reflexionar un poco sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Acá tenemos este caso donde una universidad usa inteligencia artificial para predecir la deserción, ¿cierto? Aquí aparece que el sistema marca a un estudiante que nosotros nombramos como Juan Pérez con un 95% de riesgo y sugiere quitarle la beca. Dice como que Juan tiene buenas notas, pero la inteligencia artificial detectó que vive lejos, que no saca libros de la biblioteca, entonces son factores como que ve negativos y que la inteligencia artificial dice que debería entonces quitarle la beca a Juan, ¿cierto? Les proponemos en este ejercicio, Clau les va a poner, tenemos el QR para que lo escaneen y accedan al Padlet o también a través del enlace para que ustedes eh, cambie de pestaña y están viendo el Padlet. Sí, Anita. Ah, ok, Claudia. Y, y Ujú, entonces, tenemos dos manitos levantadas, Roma, bueno, dale, sí, adelante, que no vi, qué pena. y yo les acabé de compartir el enlace al Padlet. Ok. Creo que Román estaba primerito. Hola, buenas tardes. Sí, por aquí, muy Bueno, sí, interesante pues. el tema y muchas gracias. Bueno, respecto con lo último que se está hablando, eh, yo soy estudiante y utilizo la inteligencia artificial. De hecho, me ha servido mucho por muchas situaciones esta pregunta al principio realmente, o más bien esa contestación que hay, donde primero era como ese mito, ese miedo y pensar de que nos iban a descalificar o sacar de la universidad por utilizarla, ya no está, o sea, ya se cambió. O sea, que siempre nosotros como docentes vamos un paso atrás en lo que está pidiendo el mundo. Siempre ha sido así. Bueno, es mi pensamiento. Eh, Tengo varios punticos. Pues la inteligencia artificial, por ejemplo, a mí me ha servido para sintetizar, eh, para tener más agilidad, para tener, o sea, yo creo que el que utilice el copia y pegue va mal, porque si usted va a utilizar eso con la inteligencia artificial, puede caer en errores. Entonces después, si usted no revisa, si mira qué es lo que usted quiere, inclusive la misma inteligencia artificial después hay un aprendizaje porque le puede dar más opciones de cómo lo podría hacer. Entonces ahí ya hay un pensamiento crítico, ya lo está poniendo a pensar, a mirar. Entonces sí hay un aprendizaje. Eh, bueno, era como enfocarme en eso y también eh, hay algo muy importante sobre lo último que decía Ana María.
y era lo del colegio. Utilizaron la inteligencia artificial para descalificar o crear un juzgamiento de una persona que utilizó inteligencia artificial. O sea, eso es algo que es absurdo, no tiene razón de ser. O sea, los profes y eso sí la pueden utilizar para calificar y los estudiantes no la pueden emplear para, para hacer sus trabajos. Yo creo que aquí es algo que vamos muy enfocados todos y es la manera ética que se debe hacer. Y yo creo que por ahí va el camino y muchas gracias nuevamente por abrir este espacio tan interesante, que yo creo que es algo que es lo que vamos a ver y ya con esta herramienta que estamos utilizando de las TIC que se está yendo a los colegios, no solamente a las universidades, para la flexibilidad, va a ser más fácil el estudio y nos va a preparar mejor. Muchas gracias. No, muchas gracias, profe, a usted por esa apreciación. Sí, o sea, la intención es precisamente esa, pues plantear pues como reflexiones, ese llamado pues como al uso ético, ¿cierto? Sin satanizar la herramienta, porque creo que pues todos utilizamos de la inteligencia artificial antes, como lo mencioné ahorita el estudiante, qué pena, no recuerdo el nombre, pues quien no la usa antes, de alguna manera como que se queda atrás, ¿cierto? Es más un asunto de cómo la usamos, ¿cierto? De cómo convivimos, cómo somos conscientes y esas pues como la puesta de este espacio y precisamente pues de ahí como este estudio de casos, ¿cierto? Es como un dilema, ¿cierto? Se utiliza la inteligencia artificial para evaluar por qué no debería dársele la beca a un estudiante, ¿cierto? Entonces, por acá veo que hay algunas, bueno, tenemos tres respuestas. No sé si de pronto en el chat alguien Hola, es que más tengo una comenta. consulta. No entiendo, de pronto es porque no tengo familiaridad con el tema, pero si dice que el 95% tiene del riesgo de abandonar porque sugiere no renovar la beca, porque dice que tarda en pagar la matrícula. Eso no sé, no me... Si le dan beca, ¿no tiene que pagar matrícula o no? No entiendo. Sí, es en un caso hipotético que le dan como media vez al paciente, tiene que pagar como un porcentaje de todas maneras. ¿Cierto? Eso sería. Y hay muchas participaciones ya en el Padlet. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que se va con la opción A y varios que se van con la opción B. Y también tenemos otros manitos aquí levantados, están súper participativos. Bueno, está Omar, Silvia. Bueno, yo quería agregar a lo que decía un otro profe, y es que tiene limitaciones que son muchas, entonces por lo menos yo la he usado para preparar la clase y me doy cuenta que me va a dar lo que ya yo había pensado, entonces no me da más allá de lo que ya el ser humano ha planteado, porque de todas formas ella se alimenta de lo que el ser humano le ingresa. Entonces no es que nos dé ideas que sacadas de la cabeza y que nunca se nos hubiera ocurrido. No, tal vez se nos adelanta unos minutos, pero si nosotros tomamos el tiempo de pensarlo, llegamos muy seguramente a conclusiones similares, como ustedes preguntaban al inicio. Y yo voté por la opción de retirar la beca, no tanto porque el hecho de que lo diga la IA, sino porque también hay que mirar una parte administrativa y de escasez de recursos. Y yo tengo que tener un criterio objetivo para poder decirle a la persona no continúa con la beca. Entonces, pues el criterio objetivo más objetivo sería lo que un computador diga, porque lo que el ser humano diga, pues también es muy subjetivo y hay otras personas que también necesitan beca. Entonces, es más por el hecho de la limitación de recursos y de necesitar una herramienta neutral para tomar la decisión y asignarle el recurso a otra persona. Entonces ahí hay un debate muy amplio por el tema de, o sea, no hay, los recursos no son limitados como uno y a otro sí, como decimos a este sí y a otro no. Muchas Bu- gracias, profe Silvia. Y también pues como el argumento que quisiste compartir aquí directamente.
Anita, ¿vas a decir algo, cierto? No, pues que tenemos aquí. ¿Alguien más iba a hablar? Eh, Omar, mire, yo pienso que con estas tecnologías siempre van a haber vencedores y vencidos, ¿cierto? Y el Estado tiene que cambiar, la educación tiene que cambiar, las instituciones educativas tienen que cambiar, porque estas herramientas apenas están surgiendo, ¿cierto? Y lo que se va a ver en 3, 4, 5 años va a transformar totalmente el mundo. Y en cuanto al el ejercicio que proponía, cómo le va a responder el modelo de lenguaje o la inteligencia artificial, eso depende. Hay estudios que indican, ¿cierto?, que han estudiado el comportamiento de las IA y han encontrado con que, primero, pues la IA es una máquina, ¿cierto? Un software, es algo artificial que no tiene sentimientos. Entonces, su respuesta depende de cómo la programaron, porque es una herramienta probabilística y ella tiende a dar la respuesta que probabilísticamente ella considera sea la más correcta dentro de lo que le han programado. Y si la programaron para que sancione, va a sancionar y ella no le va a importar a quién, no le va a importar, oye, mire, porque lo que es lo que puede hacer un profesor o un comité que otorgan las becas, de decir, hombre, pero este muchacho necesita la beca por esto y por estas circunstancias, porque es pobre, porque tiene bajos recursos. La IA no va a hacer eso. Si su programación está orientada como dice, a mochar la cabeza, lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, ahí es donde existen los riesgos y por eso le digo, el Estado, la educación, todo el mundo tiene que transformarse su manera de actuar y de decidir y de cómo comportarnos frente a estas herramientas, porque están para eso, ¿cierto? Van a mejorar la vida de la gente, pero también pueden traer grandes dificultades a nivel de Estado, de educación, de convivencia, etcétera. Gracias, Omar. Aquí viendo algunos comentarios del chat, creo que vale la pena como devolvernos un poquito para recordar la dinámica con el ejercicio. Les compartimos el enlace al Padlet. En el Padlet está descrito pues el mismo caso y hay dos columnas, una columna opción A que defiende la decisión de la IA y la columna B que defiende a Juan. Entonces, para quienes apenas se están conectando o pues no pudieron como entender bien la instrucción inicial, es que puedan ingresar al enlace, pues al Padlet y poner su nombre y de pronto si quieren como una respuesta así breve en cuál opción, por cuál opciones ustedes se van. Simplemente ahí hay un botoncito en cada columna que dice más y ustedes ahí agregan como la opción que más les parece. Esa era la instrucción. Simplemente era como esa intervención. Y, Gracias, Clau. y hay varios, Anita, hay varios manitos también por ahí levantadas. Ah, bueno, adelante. Yo iba a empezar como a leer las respuestas, algunas, pues, pero sí sería entonces mejor que hablemos porque creo que puede ser más eficiente para el ejercicio. Entonces, ¿quién continúa? ¿Quién tiene la manito levantada? ¿Será que hablo yo? Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, interesante la discusión. Yo creo que en el ejercicio que están colocando me parece muy complejo entregarle la responsabilidad a un sistema de información que recoge información previa, la acumula y la trae a presente, colocarle responsabilidades sobre decisiones futuras de comportamiento humano. Yo creo que es inadecuado hacer una proyección del comportamiento humano a través de datos del individuo, porque las variables del comportamiento humano a futuro son las intrínsecas, que son las propias de la personalidad, de sus expectativas, de su proyecto de vida, y la otra es el entorno que lo rodea, que pues es variable, pues no sabemos
en el futuro qué va a pasar. Un día nos apareció el COVID y nos encerró, ¿quién se iba a imaginar ese tema? Entonces creo que un tema de futurista, con unas herramientas que lo que hacen es uno recoger historia sobre seres humanos, es complicado. Puede que por algunos proyectos de ingeniería, de algunas otras cosas, pueda tener cercanías de probabilidad de acierto, pero no me parece que sean aplicables al ser humano. Si en otro momento se toca el tema de educación, pues me gustaría hablar un poquitico de eso. Gracias. Gracias por esa apreciación. Eh, Clau, no puedo ver quién más sigue en la... Y está Carlos, ¿cierto? Carlos. Sí, Ok, pues, muchas gracias, profe. No, yo primero no observo nuevamente el enlace para poder uno colocarse, pues ahí salir en, copiar en ese panel. Pero sí quería hacer un comentario. Yo creo que de pronto la IA, eh, la pregunta que se le hace, que debe responder la IA está mal enfocada. Lo que podría en un momento dado sería solicitarle a la IA que le mostrara a aquellos estudiantes que están en riesgo de deserción para hacer un análisis y entrar a cómo es, a verificar si ellos tienen realmente toda esa posibilidad de desertar. Eh, Dejarle esa decisión a la IA no me parecería adecuado. Pero yo lo que veo que está inadecuado es como la pregunta que se le hace. ¿Sí? Porque es quiénes están en riesgo. Deme un listado de personas en riesgo de deserción y con base en esa información entrar a trabajar sobre eso. Muchas gracias. súper interesante esa apreciación porque es como el enfoque, ¿cierto? Como cómo se usa la herramienta, ¿cierto? En qué perspectiva. Sí, acá teníamos, pues, de pronto es como un caso, es más como un dilema, ¿cierto? Un dilema ético, ¿cierto? Como de qué harías, pero lo que plantea el profe es bastante interesante, pues como en cómo usamos la herramienta para, digamos, la data para prever esos asuntos, pues como de deserción, esos factores y cómo se podría pues hacer como una intervención interesante. ¿Quién más sigue por ahí, Clown? No, No, no hay más manitos levantadas y les volví a compartir el enlace ahí en el pad. Ah, bueno, sí, los Estela. Y ahí está de nuevo el enlace al Padlet para quienes todavía no lo tenían. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, buenas tardes. Yo quisiera unas, pues, como dos inquietudes que tengo con relación a lo que los otros compañeros, los docentes y los estudiantes han planteado sobre el manejo ético de la herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden por el manejo ético, tanto desde el lado como el docente y como el lado del estudiante? Y lo otro es, quisiera, no sé si hacer la invitación o preguntar desde la universidad y desde el departamento pues, de las TIM, cómo quieren o qué han pensado cómo apoyar a los estudiantes sobre ese manejo, porque a veces uno sí ve usos desbordados y a mí me ha pasado ahora que estoy en la docencia, yo llevo 20 años, entonces, qué pena, si quisiera saber pues como la universidad, qué pensamientos tiene o estrategias, porque veo pues que los docentes nos han invitado a capacitaciones, foros, muchas cosas, pero también que vamos a abordar, cómo van a abordar la parte del estudiantado. Gracias. profe, eso es súper clave. De hecho, por ejemplo, nosotros como UDI Arroba, particularmente cultura digital, el año pasado estuvimos trabajando en el desarrollo como de unos tópicos, ¿cierto? Con base pues como a la literatura existente, sabemos pues que es un tema que todavía está en emergencia, donde hablamos como de unos posibles lineamientos, ¿cierto?
pero ustedes saben que eso tiene que pasar como por un asunto pues de comités y demás, que hablaba pues como del uso que le pueden dar los profes, pero también el uso que se recomienda pues que le den los estudiantes a la inteligencia artificial. Entonces es un asunto que todavía está pues como en discusión, pero es clave. eh, Creo que todos somos partidarios de que es importante que como universidad, ¿cierto?, tengamos como un asunto que esté dentro de los lineamientos o bueno, podríamos decir normativas institucionales para este tipo de herramientas, ¿cierto? Entonces, sí, profe, es súper importante también esa pregunta. Él sí Y tiene la manito levantada. Bueno, buenas tardes para todos. Yo entiendo la pregunta de la profe Luz Estela, y yo creo que todos en algún momento siempre hemos pensado, bueno, ponemos un trabajo y la pregunta es, ¿lo hicieron solos o se ayudaron con la IA? Yo pienso que eh, pues esto, pues nosotros estamos quedados hace mucho rato. A nivel país no hay políticas de todo este tema ético de la propiedad intelectual, que es pues que surge a raíz del manejo de la IA, ¿cierto? Pero yo pienso que cuando en una situación como la que vive en nuestro país y que es inevitable que los estudiantes utilicen esta herramienta, estratégicamente como yo lo he manejado en el aula, es antes de que ellos me lleguen con sorpresas, yo los sorprendo. Entonces, cojo, por ejemplo, el trabajo que he desarrollado con las clases espejo, donde mis estudiantes se unen con estudiantes de otros países a vivir una clase espejo. Pues de una les decimos, hay que utilizar inteligencia artificial y se les dice, se les muestra por qué, y se les explica y tenemos ya pues como una guía de lo que esperamos del trabajo de ellos. Entonces yo creo que también es que nosotros como profesores aprovechemos las herramientas, tengamos muy claro cómo utilizarlas y cómo sacar ventaja antes de preocuparnos, antes de tener que llegar y tener pues como un proceso, una evaluación, pues tener claro cómo lo van a manejar. Entonces yo creo que cuando hay directrices, cuando uno mismo, o sea, yo como profesora de cátedra, ¿qué alcance tengo? Mi aula, el aula de mi clase. Entonces tengo que ser estratégica. Ni en la universidad se ha pronunciado y tenemos unas políticas del manejo de la IA y por ejemplo la universidad está quedado en eso, ni en el gobierno, ni, o sea, yo sé que el Ministerio de las TIC sí está trabajando en eso, pero estamos muy crudos. Entonces, yo pienso que uno tiene que ser estratégico, creativo, aprovechar estas herramientas, y yo les digo que lo que yo he visto y los resultados del trabajo de los estudiantes con la inteligencia artificial, wow. O sea, yo pude mirar cómo mis alumnos creaban un asistente virtual con inteligencia artificial, con lenguaje natural, ver cómo graficaban y cómo podían hacer estudios de estabilidad sin tener que ir al laboratorio. Entonces eso es una herramienta súper poderosa si nosotros le sacamos el provecho al máximo. Y créanme, yo les dije, tenemos que trabajar con inteligencia artificial, estas son las inteligencias artificiales que podemos utilizar, esta es la guía y ellos solitos fluyen. O sea, yo me quedé impresionada, o sea, los resultados maravillosos. De ahí salió una publicación. Entonces, sí, yo creo que es más que nosotros seamos estratégicos, vuelvo y digo, la creatividad del profesor, porque es que somos nosotros. O sea, siempre les digo a ellos, la inteligencia artificial es un asistente, te va a asistir a ti. ¿Quién es el del pensamiento? ¿Quién es el que del trabajo? ¿Quién es el que tiene que tener la visión a dónde quiere llegar? Nosotros los humanos. Entonces, es como eso. Gracias. profe, muchas gracias por esa apreciación. Pues sí, es como de la idea pues como que queremos dejar como con ese tipo de espacio, ¿cierto? Em, el generar pues en el aula procesos reflexivos, ¿cierto?
Creo que ya lo he dicho mucho, pero es, o sea, no satanizar la herramienta, es entenderla, anteponer pues nuestra capacidad, nuestro pensamiento, contrastar, ¿cierto? Esa es como la idea. Clau, no sé si de pronto hay más manitos y no ven. Sí, está Alejandro Martínez, él sí no sé si quiere volver a hablar. Y también hay muchas intervenciones en el chat. Por ejemplo, Ana María nos dice que la IA no es objetiva, al estar alimentada de datos sesgados, tiende a reforzar la discriminación. Y por aquí también recomienda un libro. Bueno, Alejandro, que no sé si también pues tiene la manita levantada, dice que cree que la IA es una herramienta de consulta antes de que de decisión. No sé, Alejandro, si quieres hablar, que tienes la manita levantada. Y muchas gracias. No, es como, eh, yo utilizo la inteligencia artificial prácticamente desde que salió, cuando conocí de ChatGPT, porque en la oficina hay un compañero joven que es muy activo y en sistemas y esas cosas, y de alguna forma como que me, me incentivó como a conocer sobre eso, y comencé con ChatGPT, que fue lo primero que salió. Después, pues yo comencé a plantear cosas para mi trabajo docente y dije, esto puede tener importancia para trabajar con los estudiantes. Yo hice un curso que es muy especializado en el área de la química, que se llama fitoquímica, y tiene que ver con el estudio químico de las plantas, de los vegetales, pues. Y entonces yo me planteé el reto porque siempre ha sido como una materia que es de alguna forma un coco para los estudiantes de química farmacéutica, que son los que estudian este tema. Y yo siempre he buscado ayuda de las herramientas que hay disponibles. Yo he utilizado, me he metido hasta en campos que no me pertenecen. Yo soy químico, pero me ha tocado aprender hasta programación y he tratado de hacer aplicaciones, algunas con éxito, otras sin éxito, ¿cierto? Eh, pero yo veo que es una cosa que es para utilizar. Yo lo que me preocupa y lo comparto con ustedes es que he visto que desafortunadamente las herramientas de inteligencia artificial son de diferentes marcas y de diferentes modelos. Entonces, hay la versión gratuita que es limitada, hay la versión Pro y me imagino que hay la versión Premium. Eso pues entonces crea ya una diferenciación entre la capacidad de respuesta que uno va a tener o de información que va a obtener, porque los que tienen el acceso a las versiones más premium, digamos, pues van a tener muchas ventajas sobre los otros que apenas trabajan con la versión gratuita, digamos, sin suscripción. Y, y me he dado cuenta que eso me pasó cuando en el año 2024, creo que fue, hice una aplicación para resolver estructuras químicas de compuestos naturales con la ayuda de la IA. Entonces, listo, me sacó unas aplicaciones muy bonitas en ese momento, las compartí con los estudiantes, les dije, vean, no tienen que quebrarse la cabeza con estos análisis tan complejos. Aquí hay unas herramientas que podemos utilizar para aprender también de fitoquímica. Bueno, eso me entusiasmó tanto que posteriormente al semestre siguiente yo dije, bueno, voy a retomar esas aplicaciones que me creó la IA y me llevé la sorpresa de que me dijo que no las podía procesar, que ya no las podía utilizar. Y pues le pregunté, ¿y por qué? Porque cuando estaba yo, ella me había metido en el plan Pro, yo había adquirido la suscripción por el gusto que me dio de que me ayudara con eso, pero cuando ya tenía la versión Pro, que estaba pagando, lo anterior lo había hecho gratuito, me ayudó con las aplicaciones, pero ya después cuando pagué, pues yo esperaba que me ayudara más y me respondió palabras más, palabras menos. No estoy tengo limitaciones para obtener esas aplicaciones que usted quiere. Solamente le puedo ayudar con estas cosas, pero eso. Entonces, yo veo que aquí ya hay un manejo de,
de la información que da la IA y que no es completamente, digamos, yo diría transparente, o sea, porque no es bueno ofrecer una información incompleta si uno paga más o paga menos. Eh, y me parece que eso ya está entrando en el terreno de lo comercial y de lo rentable, ¿cierto? Desafortunadamente. Entonces, esa es una cuestión que yo he visto que, que veo que es una limitación y por eso yo digo que es una herramienta, una super herramienta, pero como todo, como cualquier herramienta, yo digo, por ejemplo, un celular de alta gama vale 6 millones de pesos y hace cosas excelentes, pero ya un celular de media gama no hace tantas cosas buenas y un celular de muy baja gama, pues prácticamente para llamadas y esas cosas. Entonces, ya hay diferentes niveles de oferta de esa inteligencia artificial. Entonces, no es una sola IA, sino son varias las que nos están ofreciendo en el mercado. Gracias, profe, también como por esa apreciación, ¿cierto? También como la perspectiva, ¿cierto? Como de comercio, ¿cierto? Entender pues que finalmente también es un asunto de qué empresa las crea, para qué, ¿cierto? O sea, todo ese asunto es muy interesante. Por acá en el chat, Maritza nos compartió un enlace para un manifiesto de unas universidades, ¿cierto? Que tiene como algunos elementos valiosos. Vale la pena pues como para revisarlos, pues como de ideas, ¿cierto? Sobre el uso crítico a la inteligencia artificial. Hay otros comentarios de Héctor, que dice que le parece complicado que una institución parametrice o regule el uso de la inteligencia artificial. No creo que tenga la capacidad de regularlo como y cronológicamente o sincrónicamente la tecnología vuela versus las burocracias universitarias van a paso de tortuga. Otro comentario de Román Albeiro. Sí, en la Universidad del Trabajo Autónomo, en la virtualidad y en el trabajo autónomo, la IA es el aliado perfecto porque actúa como una tutoría permanente. Su mayor valor es ayudarnos a descodificar las directrices de los docentes, transformando instituciones complejas en rutas de trabajo claras y asegurando que nuestras entregas estén alineadas con lo que se espera de nosotros. Bueno. Por acá nuevamente Maritza señala más que políticas rígidas institucionales, es importante, creo, que sigamos con disponibilidad e interés en participar en escenarios pedagógicos y conversacionales como este. Estamos en pleno movimiento y se hace complejo pensar en lineamientos o normativas que rijan usos de innovaciones que están en plena expansión. Bueno, yo creo que, no sé si de pronto alguien más quiere señalar algo, podemos ir como cerrando ese apartado para pasar a las reflexiones. Les agradecemos mucho Muchas esta gracias. participación tan nutrida por los diferentes canales, de verdad que nos sentimos pues, como muy contentos. Y también, pues en la misma línea, así como el comentario que Marixa amablemente nos comparte, también, profes, estudiantes y bueno, todos los participantes que están acá, pues que tengan conocimiento que la universidad, pues sí, se ha hecho preguntas para eso y pues está trabajando como en pensarse y bueno, construir también, digamos que desde la parte escrita, pues como unos lineamientos, que hay unas rutas, pero también espacios como este, así como lo menciona Marixa, para seguir construyendo juntos alrededor de este tema. Entonces yo creo que sí, Anita, podemos ir cerrando y que pesar, se nos va a acabar agotando el tiempo. Tenemos también por acá un pequeño ejercicio pues muy brevecito. Juan Mejía tiene la manito levantada, algo así como para cerrar. Juan, Vale, adelante. Luis, pasar por un ladrillo. Vale, Luis, pasar por un ladrillo. Sí, vamos. No te escuchamos. Eso, bien, bien. Vamos. Bueno, de pronto Juan no iba a hablar. Hasta allá, Alejandro. Ah, bueno, está bien. Entonces yo creo que podemos volver, Anita. Bueno,
Juan, ¿volviste? Ah, no. Entonces nosotros queremos plantearles que construyamos aquí entre todos y teniendo pues presente que han sido pues tan participativos. Tenemos una frase breve que queremos que ustedes la puedan responder aquí en el chat, pero pues también si simplemente me la quieren dejar para ustedes está pues muy bien. Y que nos hagamos como una especie de, no sé si promesa o proyección y que pensemos esta frasecita. Prometo usar la IA, ¿para qué? O sea, con qué propósito? Pero nunca dejaré que la IA, no sé, haga tal cosa, ¿cierto? Puede ser como que listo, yo necesito que la IA, voy a prometer que me va a ayudar para agilizar mis tareas, pero nunca dejaré que la IA, pues no sé, decida por mí, por ejemplo, estoy diciendo aquí cualquier cosa. Entonces los invito a que les voy a poner aquí en el chat esta misma frasecita para que también de manera pues como abierta, sincera, pues y también desde el quien quiera nos comparta pues también esa apreciación para que podamos ir cerrando el taller. No sé, Anita, si quieres agregar algo más. No, claro, por acá ya en el chat hay algunas respuestas. Em, por acá nos ponen, prometo usar la IA para agilizar, pero es que no puedo ver. Denme un segundo. Dice, Carolina dice, prometo usar la IA para hacer tareas mecánicas, pero nunca dejaré que la IA piense por mí. Por ejemplo. Gracias, Carolina. Alejandro dice, organizar mis ideas, pero nunca para decidir. Bueno, Juan Mejía, que de pronto era la intervención que quería ahorita compartir, nos dice, los seres humanos perderemos la habilidad de escribir a mano en un futuro lejano o cercano y los que lo hagan serán tildados de obsoletos. Y nos deja una pregunta, ¿cómo se puede correlacionar eh, esto con el concepto de sedentarismo cognitivo y las pérdidas de estas habilidades? Bueno, nos deja como esa pregunta para seguir adelantando el diálogo. Bueno, por aquí Héctor dice, prometo usar mucho más la IA, sabiendo que la IA más yo. IA. Bueno, prometo usar la IA, Adriana dice, prometo usar la IA para más, bueno. Dice Ever, prometo usar la IA para agilizar, pero nunca dejaré que la IA defina. Bueno, muchas gracias. Una participación muy nutrida. Si alguien de pronto quiere abrir el micrófono, si breve, en este momento, también adelante. Y si no, yo creo, Anita, que también podemos seguir para compartirles unas reflexiones finales que les queremos dejar. Bueno, cuando estábamos planeando el taller, pues no sé, pensamos, nos pusimos un poquito filosóficas y pues pensamos como ese asunto de que a veces utilizamos pues la herramienta precisamente como para hacer un uso efectivo del tiempo, pero también, no sé, como que nos asaltaba una pregunta y era como si usamos la IA para ganar tiempo, pero luego lo invertimos, no sé, en redes sociales, estamos entrando voluntariamente en el panóptico digital, ¿cierto? Pues como en un asunto, en una especie de bucle, ¿cierto? Que de alguna manera a veces como que no aprovechamos el tiempo pues como para otros asuntos, porque de alguna manera uno de los argumentos para usar ese tipo de herramientas para, digamos, algunas tareas que pueden ser más técnicas, no sé, escribir un correo, mejorar de alguna manera pues como la reacción rápida para algo, pensando, pues estoy diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Como para algo rápido, pero luego ese tiempo, pues, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Cierto? Em, Dejamos ahí como esa pregunta. También como para cerrar, ¿cierto? Dejar el asunto de que el riesgo real no es que la IA pues logre manipular, ¿no es cierto? O que caigamos pues como en los sesgos,
sino que nosotros dejemos de ser críticos y de cuestionar cómo funciona esta herramienta, ¿cierto? O como decía un propio ahorita en el chat, herramientas, hablar pues como en plural de IAs, ¿cierto? Porque son muchas, estamos pues como en un despliegue, pues en una expansión cada vez mayor, ¿cierto? De diferentes herramientas. Entonces, digamos que la intención de este taller era precisamente ese, pues como dejar claro que el pensamiento crítico, pues a veces lo vemos como algo abstracto, ¿cierto? Es como incluso en los currículos académicos como una competencia, algo más, pero sabemos que en este momento en un mundo pues como dominado por estos modelos pues de algoritmos que de alguna manera moldean una visión de la realidad, pues es importante cultivar, ¿cierto? El pensamiento crítico, ¿cierto? No es desde la paranoia, no es desconfiar de todo, no es vivir pues sospechando con miedo a las herramientas, sino que es más como un asunto de separar pues como lo que nos entrega la inteligencia artificial, contrastar, ¿cierto? Entender pues, y analizar esos incentivos que hay detrás de cada respuesta, ¿cierto? También como esa capacidad de detectar cuando los discursos están apelando a nuestras emociones, ¿cierto? Más que a nuestro juicio crítico. No sé, Klaus, ¿quieres como señalar otro asunto ahí sobre eso? Gracias, Anita. Sí, les dejamos una pregunta final y es ¿en qué lugar del proceso creativo nos ubicamos nosotros, sea como estudiantes, como profes, como profesionales, cuando implementamos el uso de la IA? No lo vamos a responder aquí, simplemente que se queden ustedes pensando en estos días sobre eso. Y también, a modo también de conclusión y como de recoger todo lo que trabajamos el día de hoy, entonces, bueno, tener presente esa inversión del tiempo que ganamos, el analizar la capacidad de confrontar, discernir, cuestionar lo que nos arroja, lo que nos entrega la IA. Y sí o sí, pues unido a esta última pregunta que les dejamos en el tintero, es desarrollar, la necesidad de desarrollar el proceso creativo a partir de las herramientas IA para potenciar los procesos. Escuchamos unas experiencias muy bonitas de varios profes que nos narran directamente cómo están implementando en sus aulas la IA a favor, ¿cierto? Y como aliado de los procesos formativos. Entonces yo creo que eso nos puede dar también muchas luces a muchos para seguir en este quehacer docente. Y tenemos acá una posible ruta de acción que puede ser esta, sí, pero pueden haber muchas otras pero nosotros quisimos como dejárselas ahí. Entonces los invitamos a trabajar en invertir el tiempo ganado de manera efectiva tras ese uso con la IA, que ustedes cultiven la capacidad de dudar por defecto, usar la IA para expandir nuestras posibilidades, bueno, iniciales con las tareas, las investigaciones, etcétera, o las tareas diarias que tenemos como profesionales y usar nuestro criterio sí o sí para seleccionar, pulir, recrear y dar sentido a todo lo que nos sugiere la IA. Mm, También pues un mensaje final que les queremos dejar es que, bueno, ya como lo hemos hablado, la tecnología es una herramienta extraordinaria para ganar tiempo, optimizar procesos, pero nuestro deber es hacer frente a esa tercerización cognitiva pues, que dialogamos hoy. Y es en síntesis reclamar nuestro derecho a pensar y que usemos la IA más allá, pues así lo usemos para buscar información, una fuente de datos, nunca, nunca, pues que deleguemos nuestra capacidad de darle, pues, o tener un sentido crítico frente al mundo. Se había quedado la manito levantada, Carlos, para ya necesitar el cierre. Carlos, no sé si todavía quieres hablar, sí. Adelante. Gracias, profe Claudia. Yo
Bueno, primero yo le reitero a Udearroba pues todo el trabajo que hace para la formación de los profesores. Es increíble, pues. Me quedé con una inquietud cuando el profe, mejor dicho, cuando el profe Alejandro Martínez habló de la forma de utilizarla y en un momento dado fue utilizar un recurso que le brindaba y es que en estos días haciendo un cursito sobre IA, hablaban de, hay muchas profesiones o hay algunas profesiones que están utilizando la IA para dar asesorías, por ejemplo, los contadores, por ejemplo, los abogados, etcétera. Y en una oportunidad ellos planteaban el- la situación de que no todo en lo que llega de la IA puede ser verdad. Y lo que siempre cuando son asesorías ellos recomendaban de que la información que se iba a dar la verificaran, así saliera de la IA. Sí. Muy importante, profe, y excelente estrategia. Por ejemplo, en la construcción de cursos o de virtualización de cursos, eso es una estrategia muy efectiva, pues porque listo, vamos a la IA para obtener cierta información, pero nosotros necesitamos sí o sí validar, recrear. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la atenta escucha, la participación tan nutrida. Nos alegra mucho estos espacios y esperamos volvernos a encontrar en este tipo de eventos. Les dejamos por aquí también las referencias de las que hablamos hoy. Y bueno, Anita, no sé si quieres mencionar algo más. No, Clau, creo que ya. Muchas gracias a todos y a todas por la atención, por las participaciones. Creo que personalmente me llevo con muchos aprendizajes, muchos asuntos sobre los cuales me gustaría profundizar con base a lo que los profes mencionaron. Entonces les agradecemos mucho. Muchas gracias, Claudia y Ana María. Nos vemos en la próxima sesión. Claro que sí. Que Bueno, estén. muchas gracias Ana María y Claudia por guiarnos en esta conversación tan pertinente, por invitarnos a pensar en la inteligencia artificial, no solo como una herramienta, sino como un entorno con el que ya convivimos. Y gracias a todos por participar tan activamente, por sumarse a este primer encuentro del ciclo. Esperamos que esta sesión les deje muchas preguntas, muchas ideas y sobre todo muchos criterios para seguir aprendiendo y tomando decisiones conscientes. Los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo taller, Herramientas de Vanguardia para la Enseñanza en el Aula Digital, que será el 11 de marzo a las 4 p.m. Gracias por iniciar este ciclo con nosotros y nos vemos en el próximo encuentro.